como lo informamos este miércoles, el ahora partido FARC presentará candidatos propios para las elecciones parlamentarias y presidenciales de Colombia previstas para el primer semestre del 2018. Alias Iván Márquez, el segundo jefe político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, anunció la selección de su máximo líder, Rodrigo Londoño Echeverría, alias Timochenko, para optar a la presidencia de Colombia. En el caso de los parlamentarios que resulten electos, se sumarían a los 10 escaños que les corresponde, que les garantizaron a las FARC según los términos del acuerdo de paz firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos. La nueva organización política propone acabar con la corrupción que empobrece al país y también dicen que buscan reorientar el modelo económico. La candidatura de Rodrigo Londoño Echeverría ha causado un gran revuelo, especialmente entre quienes se han opuesto a los acuerdos de paz, porque los líderes de las FARC, con prontuario delictivo acusados de crímenes atroces, podrán participar en política sin haberse sometido a la Justicia Especial para la Paz y sin haber cumplido ninguna pena. Para hablar del tema, lo haremos con dos senadores colombianos que tienen posiciones opuestas frente a la participación en política de las FARC, en especial de esta candidatura presidencial de Rodrigo Londoño, el líder de las FARC, ahora convertido en partido político. Así que voy a darle la bienvenida a la senadora Paloma Valencia. Ella es precandidata presidencial por el opositor Partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Senadora Valencia, un gusto tenerla de nuevo con nosotros aquí en CNN en español. Bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia, muy complacida de estar aquí, gracias por la invitación y un saludo también a todos los televidentes. ¿Cómo le podríamos explicar a nuestra audiencia internacional que los máximos responsables de crímenes atroces, los líderes de las FARC con amplios prontuarios delictivos, pueden acceder a hacer política, a ser elegidos por voto popular, sin haber rendido cuentas ante la justicia? Pues yo diría, Patricia, que eso no tiene ninguna explicación, ni política, ni moral, ni de ningún tipo, porque precisamente cuando uno habla de garantías de no repetición, no está hablando de las garantías de que el señor Timochenko, asesino, narcotraficante, que tiene más de 400 años en condenas, que tiene más de 140 órdenes de capturas y que le ha causado tanto dolor y lágrimas al pueblo colombiano, no vaya a pagar un solo día de cárcel, no vaya a tener que cumplir ninguna de las condenas que tenía y que simplemente se pueda quitar el uniforme manteniendo toda la sangre sobre sus manos y pueda entrar a la política, pues es una humillación a la memoria de las víctimas, es una destrucción de los principios morales y es un incentivo a la violencia en el país, porque lo que queda claro, que era lo que me refería, no es que Rodrigo Timochenko no vaya a volver a delinquir, seguramente él no delinquirá porque va a disfrutar de todos los beneficios del poder que le entregó Juan Manuel Santos. El problema es que las garantías de no repetición son el mensaje que se le da a la sociedad. Hoy la sociedad colombiana entiende que no importa los crímenes que se cometan, después se negocia con el gobierno y uno puede quedar completamente impune después de cometer crímenes incluso contra la humanidad. En este momento tengo entendido que la Jurisdicción Especial para la Paz hace un trámite legislativo, que el Congreso tiene que votar primero unas objeciones que han sido resueltas poco a poco, tengo entendido hacia unos congresistas, y después tiene que votar el cuerpo de los 160 artículos de esta ley. En ese proceso, ¿se podría cambiar lo que dicen los acuerdos, que básicamente se le dan garantías necesarias y condiciones a las FARC para crear su partido político y participar activamente en la actividad política en Colombia? No, porque es que los acuerdos así lo establecían. Los acuerdos dicen muy claramente que las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial de Paz no pueden ir en contravía con los derechos políticos de sus miembros, y así quedó también consagrado en el acto legislativo que le da participación política a las FARC. Entonces, digamos que la ley estatutaria que hoy cursa, pues simplemente va a tener que guardar concordancia con el cuerpo de ya lo que hace parte de la Constitución. Por eso el Centro Democrático ha radicado ante la Registraduría un comité
para utilizar el artículo 377 de la Constitución Política de Colombia, que es como una especie de garantía de los ciudadanos que son el constituyente primario frente a las modificaciones de la Constitución que hace el Congreso. Y lo que permite es que con el 5% de las firmas del censo electoral, esto es más o menos 1.800.000 firmas, podemos llevar a referendo la decisión sobre si queremos o no que las FARC tengan participación política en esto. Nosotros promovimos el no, en el referendo insistíamos mucho, en que no tenemos nada en contra de que las FARC haga política, pero que la haga con miembros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, que lo haga con personas afines a su organización criminal, que no tengan las manos manchadas de sangre y que no sean responsables ni de violaciones graves al derecho internacional humanitario, ni de crímenes de guerra y por supuesto no de crímenes de lesa humanidad. El gobierno siempre dijo que los que estábamos en el no mentían. De hecho, el doctor César Gaviria, expresidente de Colombia, decía que le daba risa lo que decía el Centro Democrático sobre la posibilidad de que criminales de lesa humanidad llegaran a la política y que el propio Timochenko fuera candidato presidencial. El propio presidente también decía que nosotros éramos unos mentirosos. Lo que pasó fue que muchos colombianos ingenuamente no leyeron esos acuerdos, le creyeron al gobierno y hoy empiezan a darse cuenta de la triste realidad de impunidad y de premio a los violentos en la que consistían los acuerdos de La Habana. Senadora, pero hay algunos que dicen que cuando entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, esos jueces podrían suspender las garantías electorales y políticas de estos líderes guerrilleros por si los encuentran culpables de estos crímenes atroces y les asignan unas penas alternativas, como lo contemplan los acuerdos. ¿Usted lo ve viable? ¿Cree que esto va a suceder? No, absolutamente no, Patricia, porque el cuerpo de los acuerdos es bastante claro en el sentido de que las sanciones que impone la Jurisdicción Especial de Paz no pueden disminuir los derechos políticos de los miembros, es decir, prima el ejercicio político y por supuesto cuando usted tiene una concesión así, pues lo lógico es que los peores criminales como Timochenko, Iván Márquez, Pablo Catatumbo y todos los demás secuaces que han estado asesinando a los colombianos, que han estado dinamitando los pueblos más pobres de Colombia, pues sean ellos los que empiecen a ocupar las curules, porque con la disculpa de que en el ejercicio de sus derechos políticos no pueden cumplir las penas, pues tendrán que ponerles unas penas bien simbólicas, como lo pretende el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es simplemente una pseudo justicia para los terroristas y un mecanismo de crear una nueva historia en Colombia a través de la condena de amplios sectores de la sociedad colombiana y de la persecución a los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, que van a ser obligados a confesar delitos, aunque no los hayan cometido, para poder garantizar su libertad. Senadora Valencia, gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Tenemos que darle paso después de comerciales al senador Iván Cepeda, quien tiene una posición a favor de esta participación en política de las FARC, a pesar de no haber rendido cuentas ante la justicia. Vamos a hacer entonces una pausa. Gracias de nuevo por acompañarnos. Suerte en su proceso de precandidatura y regresamos más adelante después de unos breves mensajes. Bueno, y para contrarrestar las visiones que se oponen a la participación de los ex jefes guerrilleros en política, a pesar de no haber rendido cuentas ante la justicia, hemos invitado al senador Iván Cepeda, él es senador por el izquierdista Polo Democrático, quien también nos acompaña desde Bogotá. Senador, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias por estar aquí. El gusto es mío. Gracias, Patricia, el gusto es mío. Bueno, ¿qué le responde usted a los colombianos que a pesar de apoyar el acuerdo de paz, les parece por lo menos, por decirlo menos, apresurado que las FARC y su máximo líder lance una campaña presidencial sin haber solucionado su situación jurídica, sin haber confesado ningún crimen, sin haber recibido ninguna pena alternativa después de un prontuario delictivo que los hubiera mandado años, muchos años a la cárcel? Bueno, esa es una realidad que
es dolorosa para muchas de las víctimas, pero que es necesaria en un proceso que busca ponerle fin a más de medio siglo de guerra que ha dejado millones de personas víctimas en Colombia. Debo decir que no es cierto que estas personas no vayan a rendir cuentas. Una de las condiciones para que puedan participar en política es que deben firmar un acta que automáticamente los remite ante un tribunal, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que serán procesados, serán sancionados, y si no cumplen las sanciones perderán los beneficios que implica esta jurisdicción. Así que no es cierto que estas personas vayan a pasar a la vida política sin tener que paralelamente rendir cuentas ante los tribunales que se están creando, como también tendrán que hacerlo agentes del Estado y particulares. Ese es, a mi modo de ver, una gran conquista del proceso de paz colombiano. En ningún otro acuerdo de paz que se ha firmado en el mundo se ha creado un tribunal para que sean juzgados los crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante la guerra. Y creo que esa es una conquista de las víctimas en Colombia, y creo que es muy importante que después de tantas violencias y tantos crímenes podamos asistir al hecho de que van a ser juzgados en ese tribunal especial. Claro, van a ser juzgados, usted lo ha dicho, ese tribunal no se ha instalado, usted lo ha dicho. El problema es que la participación en política se hace de forma simultánea, incluso antes de que ese tribunal comience a operar, porque ni siquiera se ha instalado. Mañana creo que se posesiona su secretaria ejecutiva, en fin, así que muchos dicen deberían primero rendir sus cuentas, confesar, recibir sus penas alternativas, como lo establece el acuerdo de paz, y después someterse al voto popular, empezar a hacer política, pero esto comenzó al contrario. Bueno, es parte de los esfuerzos que hay que hacer por la paz. Ese es un costo que tiene el poder llegar a la reconciliación en Colombia. Pero yo debo decirle otra cosa para que también veamos el otro lado de esta historia. Es un costo difícil, pero no hay ningún costo que sea tan alto como obtener la paz después de tanta sangre derramada en Colombia. Pero debo decirle además que hay que ver la otra cara. Yo soy hijo de una víctima de los agentes del Estado y de políticos que muy probablemente en la pública. Hay personas que han cometido crímenes de lesa humanidad en Colombia y que han llegado al Congreso de la República y que han sido encontrados culpables por haber perpetrado esos crímenes. Así que aquí no hay un blanco y negro. Esta es una sociedad que ha vivido una violencia terrible, y para encontrar la salida de esa espiral que parecía infinita de crímenes de lesa humanidad, tenemos que poner todos algo para poder construir una nueva sociedad en paz. ¿Usted teme que se revise este acuerdo, la letra de este acuerdo, que pueda cambiar las cosas? Tengo entendido que el fiscal está consultando con el Comité de Política Criminal Electoral para estudiar si hay impedimentos a la candidatura, no solamente de los representantes de las FARC al Congreso, sino también a la presidencia. Seguramente habrá intentos por debilitar o por contradecir el acuerdo de paz. De hecho, ya los ha habido. Este es un proceso difícil de construcción de la paz, pero aquí hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. Muy importante que este acuerdo de paz esté avalado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también por la fiscal de la Corte Penal Internacional, que ha pedido que el tribunal entre a sesionar lo más rápidamente posible y que todos los que tengan cuentas que rendir ante esa instancia lo hagan a la mayor brevedad posible. JJ Antequera, uno de mis seguidores en la cuenta de Patricia Yaniot en Twitter, dice: la posibilidad de que Timochenko sea presidente es la posibilidad de que el mal triunfe sobre el bien. Dios ampare a Colombia. ¿Está de acuerdo? Bueno, ese es un asunto que tiene que ver con el juego democrático. Y por supuesto, si el señor Rodrigo, ahora como civil, logra ganar la simpatía a través de argumentos y no de la violencia y no del ejercicio de las armas,
pues esa será una elección democrática, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos. No hay que olvidar que ya han existido otras experiencias recientes en las cuales personas que estuvieron en la insurgencia armada, en guerrillas, han llegado a conquistar el gobierno. De hecho, en Colombia ya tuvimos esa experiencia. El alcalde de la ciudad de Bogotá durante los 4 años anteriores fue el señor Gustavo Petro, que fue un ex guerrillero que llegó a la vida civil de Colombia. Claro, pero seguramente no, se sometieron a la justicia, después recibieron beneficios judiciales y luego participaron en política. ¿Cuáles son las penas alternativas que en su entender deberían recibir los máximos líderes de las FARC mientras hacen política o después de que hagan política, si resultan electos o no? Bueno, hay que aclarar que este es el primer proceso de paz en Colombia en el que hay un tribunal para juzgar los crímenes. Y ese tribunal puede fijar penas que tienen que ver con trabajos que determinarán los jueces y juezas de ese tribunal. Pueden ser penas que vayan, si no se confiesa la verdad y si no se ayuda a la reparación, entre 5 y 8 años de cárcel, o también en una tercera categoría pueden ser 20 años de prisión efectiva si no contribuyen a construir la verdad y si no hacen actos de reparación a las víctimas que puedan resarcirla de los daños que les han causado. ¿Pero usted se imagina un escenario que de lunes a miércoles trabajen en desminado y de jueves a domingo hagan campaña política? Bueno, ese es un escenario perfectamente posible en la Colombia de hoy. Estamos construyendo un proceso de paz en el que vamos a ver cosas que no habíamos visto en Colombia, y prefiero que trabajen quitando esas minas y no poniéndolas como ha ocurrido hasta hoy. Senador Cepeda, gracias de nuevo por acompañarnos en Panorama Mundial. Muchas gracias, Patricia, como siempre. Muy amable. Él es el senador Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático, hablándonos desde Bogotá. En el número 1, Colombia, paz nerviosa. En nuestra serie especial sobre los precandidatos a la presidencia en Colombia, hemos escuchado aquí, en conclusiones, a Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, también a Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente del país. Las declaraciones de este último, de Vargas Lleras, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y la implementación de los acuerdos generó una ola de reacciones. El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, llega a conclusiones para ejercer su derecho a réplica. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. El martes, aquí en Conclusiones, iniciamos esta cobertura especial, este serial sobre las elecciones presidenciales en Colombia del 2018, rumbo a. Por eso, les pido que para esta media hora me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Comisionado. Hashtag Conclu Comisionado, numeral Conclu Comisionado. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar a partir de este momento. Sus comentarios con la etiqueta Conclu Comisionado, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, Conclu Comisionado, la etiqueta. Ayer tuve la oportunidad de conversar con el ex vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, quien en marzo de este año presentó su renuncia al presidente Juan Manuel Santos. Durante el tiempo que ocupó el cargo, Vargas Lleras no fue el que se manifestara más sobre los acuerdos de paz. Es decir, no fue muy vocal, no fue muy visible en cuanto a ese tema. Pero ahora como aspirante a candidato presidencial, critica profundamente no los acuerdos como tal, sino su implementación. Parte de lo que me dijo anoche se lo presento ahora. Lo que muchos no saben es que ahora han surgido problemas en la implementación, en temas como el narcotráfico, como los beneficios que van a recibir, sí, la habilitación para hacer política. Algunos de estos temas no hicieron parte de los acuerdos iniciales. La amnistía, el indulto y el perdón que recibieron los miembros de la FARC fue por los delitos que cometieron en el pasado y que supuestamente dejaron de cometer en diciembre del año 2016. Y esta semana se va a discutir en el Congreso temas tan álgidos como si el narcotráfico puede ser un delito continuado. O sea, si los miembros de la FARC, disidentes o reincidentes, pueden seguir vinculados
a la producción y tráfico de cocaína después de la fecha que le he señalado. Además, otro tema crucial esta semana, las FARC se han resistido a denunciar a quienes actuaron o siguen haciéndolo como testaferros de los bienes adquiridos ilícitamente por ellos. Sostienen que eso no hizo parte de los compromisos. Había numerosísimos casos que son de público conocimiento, de personas que no hacían parte de esa organización y que compraron los cupos para gozar de los beneficios. El gobierno ya ha excluido a buena parte de ellos, pero lo que no hay es ningún responsable de quién vendió esos cupos, por qué aparecieron en los listados de la FARC reconocidos narcotraficantes, aún casos mexicanos. Los miembros de las FARC que van a ir a ese sistema de justicia transicional son aquellos incursos en condenas o en investigaciones por delitos atroces, de lesa humanidad, masacres, genocidios. Ese es el precio de la paz, pero no pueden pretender ellos que los oficiales que estuvieron en cursos, también en delitos, particularmente en uno muy discutible, como lo es los delitos relacionados con omisión en sus funciones, tengan que ser condenados a 30 y 40 años de cárcel. En respuesta a todos estos puntos resaltados por el ex vicemandatario del presidente Juan Manuel Santos, vamos a conversar esta noche con el alto comisionado para la paz en Colombia. Quiero dejar bien en claro que, en efecto, esto es una reacción a estas declaraciones del ex vicepresidente Vargas Lleras aquí en Conclusiones. El acercamiento por parte de la oficina del alto comisionado es precisamente para pues responder a los mismos, y aquí, como siempre lo hacemos, abrimos las puertas para cualquiera de las versiones y los puntos de vista. Así que le damos paso entonces. Le doy entonces la bienvenida con gusto a Rodrigo Rivera, es el alto comisionado para la paz, me acompaña desde nuestro estudio allá en Bogotá. Bienvenido, comisionado, gracias. Muchas gracias, Fernando, muy complacido de tener esta oportunidad de hablar con usted y con todos los televidentes. Al contrario, gracias a usted por este acercamiento sumamente importante en un momento delicado para Colombia, sobre todo cuando se empieza a utilizar, como lo decía yo, el tema de la implementación de los acuerdos como parte de las campañas políticas, y así será seguramente hasta que se llegue a decidir quién será el próximo presidente. Antes de entrar con los temas de las declaraciones sobre Vargas Lleras, me gustaría preguntarle sobre el tema de Timochenko a la presidencia de Colombia. Hay una gran controversia, pues porque se presume que deberían de pasar, o se quisiera que pasaran primero por la Justicia Especial para la Paz. Obviamente, esto está atorado en el plano legislativo, pero de igual forma el Consejo Nacional Electoral le ha dado la participación ya al partido como tal para poder participar de la vida política. Fin último de lo que fue precisamente el acuerdo de paz, llevarlos de las armas a la participación en la vida política. Sin embargo, en la lógica, pareciera incoherente pensar que antes de enfrentar a la justicia ya se pudiera tener una participación política. Esta es la interpretación común. ¿Qué responde a eso? Fernando, en el acuerdo claramente se ha establecido que tendrán derecho a la participación política y que ninguna decisión sancionatoria de la Justicia Especial de Paz podrá afectar o limitar ese derecho. Sin embargo, también se dice que todas las medidas del sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición son condicionadas a que se cumplan los compromisos frente a la Justicia Especial de Paz. ¿Cómo interpretamos estas dos cláusulas del acuerdo? Muy sencillo, ellos pueden participar, están sujetos a comparecer ante la Justicia Especial de Paz, tienen que decir la verdad, tienen que reparar a las víctimas, tienen que acatar todas las decisiones procedimentales y sancionatorias de la Justicia Especial de Paz, y si cualquiera de esas decisiones en su cumplimiento es incompatible con el ejercicio de un cargo público o con el ejercicio de un derecho político, pues obviamente priman sus obligaciones frente a la Justicia Especial de Paz. Para entenderlo de otra forma y mucho más coloquial para nuestra audiencia internacional, si ocurriera lo siguiente, se logra
aterrizar todo en el plano legislativo y vamos a decir que en febrero o marzo hay este paso ante la Justicia Especial para la Paz. Y ahí se determina que tienen que cumplir, por decir algo, 5 años haciendo desminado, por ejemplo. Tendrían que retirarse obligatoriamente de la actividad política el mismo Timochenko. Tendría que salir de la candidatura a la presidencia por parte de su partido para atender esta sanción de la Justicia Especial. En el sistema de justicia especial, Fernando, se establecen penas privativas de la libertad de hasta 20 años. Hay penas alternativas entre 5 y 8 años. En esos casos, clarísimo, si ellos son sometidos a una pena de estas, clarísimo que no pueden ir al Congreso. Hay penas propias, como la que usted menciona, desminado, o hacer trabajos públicos, hacer obras públicas, o arrancar matas de cultivos ilícitos. Será la Justicia Especial de Paz la que, valorando su contribución a la verdad y a la reparación de las víctimas, las que establezca el lugar y el tiempo en que se cumplen esas condenas. Y si esa decisión es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo público, pues prima el cumplimiento de las obligaciones y de las penas ante la Justicia Especial de Paz. Un juez de estos puede establecer un horario que lo haga compatible, pero eso será como consecuencia de la propia aportación de verdad y contribución a la reparación de las víctimas, y lo hará en cada caso concreto el magistrado respectivo de la Justicia Especial de Paz. Interesante, comisionado, y perdón que insista con el tema, pero qué interesante y qué delicado, porque ahora yo había entendido claramente la explicación que nos daba sobre incompatibilidad y en este sentido lo que se determinara ante la Justicia Especial para la Paz. Pero cuando me dice usted que un magistrado puede buscar la solución para que esto sea compatible, entonces no quiere decir que necesariamente si Timochenko, por ejemplo, tiene que enfrentar algún tipo de pena, vaya a tener que dejar la candidatura. Es decir, si un magistrado decide de alguna forma establecer un mecanismo para que él pueda continuar con la actividad política al tiempo que cumple con la pena, no habrá ningún problema entonces para él. Hay 3 clases de penas en el sistema, Fernando. 2 de ellas son privativas de la libertad, y en ese caso es clarísimo que el magistrado no tendría ningún margen de maniobra para impedir que la consecuencia del cumplimiento de la pena sea la imposibilidad de ejercer un cargo público. Pero en el caso de lo que se llaman las sanciones propias, usted lo ha dicho bien, si es ir a hacer unas tareas de desminado, pues el magistrado puede establecer horarios o puede establecer condiciones de lugar, de tiempo, que pudieran hacer compatible ambas cosas. Eso depende de caso por caso, y yo diría que genera incentivos muy fuertes para que los responsables de los delitos más graves digan toda la verdad, pongan la cara a las víctimas y contribuyan a reparar a las víctimas. Y corríjame usted, comisionado, si estoy mal, tal vez no tenga el dato correcto, pero estoy casi seguro que así es. De acuerdo a la legislación colombiana, la ley prohíbe participar en política a quienes hayan cometido algún delito hasta que no paguen su pena, ¿correcto? Correcto. Es decir, en esta aplicación de la ley... Así es, Fernando, sí. Sí. Esta aplicación de la ley es para el común. En el caso del tema de los acuerdos de paz, no tiene aplicación la ley que para cualquier otro mortal pudiera tener esta aplicación, aún por robarse una caja de dulces en el supermercado. Usted lo dice bien, Fernando, esa es la ley general que ha regido en Colombia hasta este momento. En el acuerdo de paz este fue el elemento esencial de la negociación, que cambiaran las balas por votos, que cambiaran la violencia por la participación democrática. Es el corazón mismo del acuerdo. Y luego esto se llevó al Congreso y se reformó la Constitución. Y se han reformado leyes para establecer esta excepción. De modo que, sí, este era un régimen que ordinariamente no tenía ninguna excepción, pero ahora existe una excepción en el caso concreto del acuerdo con las FARC. Y ahí es donde, comisionado, no sé si usted, en la línea de pensamiento de un colombiano de a pie, allí es donde se siente un desbalance gigantesco al apuntar hacia personas que hayan podido cometer crímenes de lesa humanidad. Y hoy, en una excepción, un crimen de lesa humanidad no es impedimento para poder tener participación en la vida política. Sin embargo, para aquellos que están fuera de estos acuerdos, cualquier delito puede impedirles de participar. Y yo entiendo lo que es la justicia transicional, lo hemos visto en otras partes del mundo.
Pero ¿no está usted de acuerdo, comisionado, y con toda honestidad, que este sentimiento del colombiano es auténtico, es honesto, es decir, tiene un fundamento? Fernando, tienen fundamento las preocupaciones, la discusión, el debate público. No es un tema fácil, es un tema extremadamente complejo, pero recuerde, Fernando, estamos hablando de un colectivo de 14.000 personas que no fueron capturados, no fueron dados de baja, que firmaron un acuerdo de paz y se entregaron, marcharon a unas zonas de concentración, entregaron más de 9.000 armas, entregaron más de 70 toneladas de material de guerra, entregaron todos los bienes mal habidos, y todo eso con el compromiso de parte de la sociedad y el Estado colombiano de garantizarles una participación en la vida democrática y política del país. Esta fue la discusión del año pasado en el plebiscito, y luego en el Congreso, y luego en la Corte Constitucional. El Congreso lo aprobó, la Corte Constitucional también lo aprobó. No es un tema sorpresivo, es un tema que está así incluido expresamente en los acuerdos de paz, pero repito, la participación política no es incondicional, está condicionada a que cumplan las obligaciones ante la Justicia Especial de Paz. Si no cumplen esas obligaciones, pierden los beneficios, incluido el derecho a participar en política. Ya, voy a marcar una pausa, si me lo permite, comisionado, para regresar. Sé que tiene muchas respuestas a las inquietudes del exvicepresidente Vargas Lleras. Podríamos continuar hablando acerca del tema de Timochenko. Creo que hemos tocado lo esencial, me parece. Cada quien sacará sus conclusiones en casa. Regreso para darle el espacio precisamente para eso, y vamos puntualmente con aquellas que quiera subrayar y algunas que ya le tengo aquí listas para recordar. Así que regreso un momento, comisionado, si me lo permite, en el tema Colombia. Paz nerviosa. El alto comisionado para la paz en conclusiones, y va a responder a esas inquietudes que presentaba aquí en conclusiones Vargas Lleras. De vuelta con Rodrigo Rivera, es el alto comisionado para la paz allá en Colombia. Bueno, comisionado, pues no sé por dónde quiere empezar con las dudas que presentaba Vargas Lleras. De entrada, no sé si tenga algún tema puntual que quisiera usted aclarar, o le voy dando las pistas que yo ya tengo acá anotadas de esas declaraciones. Gracias, Fernando. Recuerdo algunos de los temas que mencionó el candidato presidencial Vargas Lleras. Uno, se refirió al tema de los disidentes, de los desertores, de los reincidentes de las FARC. Yo quiero aclarar, este tema ya está resuelto. Hicimos un acuerdo con el señor fiscal general de la Nación, y por cierto con los voceros del partido de las FARC, para establecer en la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz que ninguno de ellos va a ser amparado por los beneficios del acuerdo. Todos ellos tendrán que pagar por sus crímenes ante la justicia ordinaria. Segundo, se refirió al tema de narcotráfico como un delito continuado después del 1 de diciembre que sería cobijado por los beneficios del acuerdo. Eso no es verdad. Los únicos delitos después del 1 de diciembre que son cobijados por los beneficios del acuerdo son aquellos que se llaman íntimamente ligados con el proceso de dejación de armas, Fernando, como el porte de prendas de uso privativo de las fuerzas militares o el porte ilegal de armas, porque se trataba justamente de que las entregaran, como las entregaron el 15 de agosto, todas las armas que tenían en poder de las FARC. Pero delitos distintos a esos, y por supuesto el delito de narcotráfico, no están incluidos dentro de esos beneficios, y cualquiera que haya incluido en esos delitos después del 1 de diciembre pierde los beneficios del acuerdo y está sujeto a las sanciones graves que establece la justicia ordinaria. Y tercer tema que recuerdo es el tema de los militares. Porque decía el candidato Vargas Lleras que los militares no van a tener el amparo de esta justicia, sino que solamente va a ser para los guerrilleros de las FARC. Todo lo contrario. En esta Justicia Especial de Paz hay beneficios para todos los actores del conflicto armado que hayan cometido graves delitos, los llamados delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y que en la jurisdicción ordinaria hoy tienen sanciones pues muy graves de 20, 40, hasta 60. En un ambiente de justicia especial para cerrar este conflicto, se les garantiza que puedan comparecer, puedan decir la verdad y puedan recibir el mismo tratamiento de estas sanciones propias que son de justicia transicional, mucho más menos graves que las sanciones ordinarias, y eso incluye a los servidores públicos, incluye a los militares que hayan incurrido en graves violaciones de los derechos humanos, que hoy están pagando penas de cárcel muy elevadas y que aquí van a tener un tratamiento similar
al de los jefes de la guerrilla, porque es apenas lo justo. E incluye también a los terceros que hayan sido determinantes, no víctimas presionadas o chantajeadas o extorsionadas por las FARC, sino que hayan sido determinantes en la comisión de delitos graves de lesa humanidad. Estábamos también hablando con Vargas Lleras sobre el tema de los colados. Me imagino que usted escuchó este punto. Se habla él dice que son más de 250 casos, ¿no? Y el tema es, de estos 250 casos, ¿de dónde y cómo es que llegan a esas listas? ¿Se va a hacer algún seguimiento para determinar cómo es que lograron colarse precisamente? Incluso pone el ejemplo de Irineo Romero, narcotraficante mexicano que aparece enlistado como miembro de la guerrilla. ¿Qué controles hay? ¿Son 250 o no lo son? ¿Y se les va a dar seguimiento a cómo fue que se llegó a esto? Porque tendría que haber habido participación de la misma o colusión de algún miembro de la misma FARC que los anexó a esta lista sabiendo que no eran miembros de la guerrilla. Sí, Fernando, muchas gracias por traer a colación ese tema. Usted sabe lo que se está hablando ahora de fake news, de las noticias falsas. Pues esta es una de esas noticias falsas. Esos son los colados, esos son los colados que nunca fueron colados, que nunca se lograron colar. La guerrilla de las FARC pasó un listado de nombres, 14.178 nombres hasta el 15 de agosto, y el gobierno empezó a acreditar aquellos nombres sobre los cuales no había ninguna duda de que pertenecían a las FARC. Pero había una lista de casos sensibles y casos sobre los cuales existían dudas y alertas de organismos de inteligencia que no fueron acreditados nunca, o sea que nunca se colaron en estos listados. Y luego, en el ejercicio de revisión nombre por nombre en un comité que tenemos entre el gobierno y las FARC, decidimos, con el consentimiento de las FARC, excluir 296 nombres. Entre ellos, es verdad, había 22 narcotraficantes pedidos en extradición, pero las propias FARC admitieron que fueran retirados por el gobierno sin que todavía tuviéramos suficientes elementos de juicio de organismos de inteligencia para unilateralmente el gobierno excluirlos. Los únicos casos en los que el gobierno, contra el parecer de las FARC, ha excluido nombres de las listas han sido dos casos, uno de alias Don T, que delinquía en la ciudad de Tumaco, y otro de un señor Francisco Pineda Paredes. Son los únicos dos casos en los cuales el gobierno ha procedido contra la voluntad de las FARC. En el resto de los casos, sí, presentaron los nombres inicialmente, pero luego en este escrutinio ellos aceptaron que fueran retirados 296 nombres. O sea que se puede hablar que se hizo el intento, pero no pasaron en esa respuesta concreta al señalamiento de Vargas Lleras. Aquí hay un tema interesante aquí, haciendo el cruce de información. Vargas Lleras hablaba del tema de bienes y testaferros, ¿correcto? Hay una investigación en el Congreso de los Estados Unidos, lo mencionaba Vargas Lleras, efectivamente hay una investigación en cuanto al tema de bienes y testaferros vinculados al lavado de activos, posiblemente hayan participado las FARC. Esa investigación está abierta acá. Ahora, aquí hay un tema importante, el dinero del narcotráfico que pudiera estar involucrado o no para financiar incluso tal vez al partido político de las FARC, ha tenido una ampliación de plazo. Es decir, los bienes que no se han entregado se podrán entregar hasta después de las elecciones para que se entreguen caletas que aún conservan, ¿correcto? De ser esto así, ¿qué certeza tienen de que este dinero no se utilizará precisamente para financiamiento del partido? No, Fernando, ellos tenían la obligación de entregar toda la lista de bienes, por supuesto mal habidos, el mismo día en que se vencía el plazo para la entrega de armas, es decir, el 15 de agosto. Y ese día cumplieron esa obligación ante la ONU, y la ONU nos entregó ese listado de bienes que están en proceso de ser identificados y recibidos. Pero usted menciona el tema de los testaferros. Es otro tema que ya se resolvió. Las FARC, la Fiscalía y el gobierno acordamos introducir en la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz una norma que dice que el hecho de omitir información sobre los nombres de los testaferros que tengan bienes habidos ilícitamente por las FARC constituye una falta grave que amerita la pérdida de los beneficios. Y en el propio acuerdo de paz, las FARC aceptaron comprometerse a proveer información exhaustiva y detallada de las personas que estuvieran vinculadas en toda la cadena del narcotráfico con la cual ellos hubieran tenido relación. De modo que estamos hablando de contenidos reales en el acuerdo y de
concertación que hemos hecho en el trámite de esta ley para que este tema quede absolutamente claro por encima de toda sospecha. Y yo aquí le quisiera preguntar, comisionado, ¿no es demasiada confianza para las FARC? Es decir, una cosa es lo establecido y otra cosa es el cumplimiento cabal de esto mismo que se ha dicho. Cuando ya se habla del tema de narcotráfico, lavado de dinero, testaferros, pues vaya, investigaciones que llevan una década para poder dar con estas redes. ¿Qué tanto confían en la información que se les va a entregar? Y además, si hay algún mecanismo por parte del gobierno, independiente de la lista que pueda otorgar o no o proveer las FARC, que esté investigando de manera independiente o incluso en colaboración con las autoridades estadounidenses. Sí, Fernando, no es confianza en las FARC, es confianza en la solidez del acuerdo y, por cierto, en la solidez del sistema de seguridad y de justicia que tenemos en Colombia, que es uno de los más eficaces del mundo. No hay que olvidar, Fernando, que nuestro sistema de seguridad y de justicia acabó con el cartel de Medellín, acabó con el cartel de Cali, con los carteles más poderosos del mundo hace algunas décadas, y ha sido enormemente exitoso. Esto es reconocido internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico. Sujetos a la palabra de los miembros de las FARC. Vamos a complementar esas versiones donde ellos tienen grandes incentivos para decir la verdad, porque si no los dicen arriesgan a perder todos los beneficios del acuerdo. Los vamos a complementar con todos los informes de inteligencia, con todos los informes de la Fiscalía, con todos los informes incluso de nuestros aliados internacionales en la lucha contra el narcotráfico y con las propias investigaciones que la Fiscalía dentro del Sistema de Justicia Especial de Paz va a adelantar para establecer si lo que dicen es la verdad. Y por último, comisionado, este tema que es muy interesante, el régimen de inhabilidades para magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Decía Vargas Lleras, él teme que esto se convierta en un mecanismo de persecución, de retaliación, ¿no? Dice, a pesar de que ya se acordó que estas objeciones no van a quedar ni en la ley ni en los proyectos. ¿Qué hay acerca de esto, inhabilidades de magistrados? Fernando, a los magistrados de la Justicia Especial de Paz se les va a aplicar el mismo régimen de impedimentos y recusaciones que al resto de los magistrados del país. Eso quiere decir que los magistrados que tengan alguna razón de afecto o desafecto con cualquiera de las causas que estén en su poder tendrán que declararse impedidos o si no van a ser recusados. Esta justicia de paz va a ser imparcial, va a ser especial, pero va a ser imparcial y va a ser justa. Y para eso estos mecanismos de impedimentos y recusaciones van a ser plenamente operativos. Me preguntan, y yo también quería preguntarle, se me había pasado, comisionado, estaba revisando las cifras de niños reclutados, ¿no? Se calculaba que en las cifras que tenían alrededor de 3,000 niños al iniciar el proceso de paz, esto es un estudio de la Universidad Sergio Arboleda, entregaron 104. No hay certeza de qué ha pasado con otros niños. ¿Tienen ustedes ya certeza de cifras? ¿Qué ha pasado con esto, el tema de los niños? Bueno, como usted dice, entregaron un poco más de 100 menores de edad. La gran tragedia aquí, Fernando, es que la inmensa mayoría de los miembros de las FARC que ahora se están reincorporando entraron a esa guerrilla siendo menores de edad. Hace poco hablaba yo, hace un par de semanas, con Henry Castellanos, alias Romaña, y me decía, él mismo entró a la guerrilla de las FARC a los 13 años. Es lo que ocurre con la inmensa mayoría de ellos. Los niños que devolvieron, que entregaron ese poco más de 100, son los que todavía mantenían su condición de menores de edad en el momento en que se produjo todo este proceso de concentración y de entrega de armas. Comisionado, pues nos falta siempre el tiempo, pero vamos a seguir con el tema, obviamente. En cualquier momento lo molestaremos de nuevo para que nos acompañe. Esto va para largo y quiero agradecerle su tiempo y sobre todo en haber confiado en comunicarse su equipo con nosotros. Aquí están las puertas abiertas. Fernando, muchas gracias por la oportunidad, por el interés que todo el hemisferio, todo nuestro continente en el éxito de este proceso de paz en Colombia. Hemos sufrido demasiado, pero estamos muy confiados en que ahora, con este proceso de paz, vamos a poderle entregar un país distinto a las generaciones que están llegando. Distinto definitivamente será, porque lo que acontece en Colombia, guste o no, es histórico y eso es una realidad. El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, desde Bogotá. Gracias, buenas noches, comisionado, muy amable.
Timochenko será candidato a la presidencia de Colombia. Este jueves las FARC, o el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, anunció que Rodrigo Londoño Echeverry e Imelda Daza serán su fórmula presidencial. Para hablar del tema, esta mañana nos acompaña desde Bogotá el coronel retirado y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, Luis Alberto Villamarín. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, María Alejandra, un placer estar nuevamente con usted. Para nosotros igual que esté de regreso en Café CNN. Y pues este anuncio ha provocado muchísimas reacciones, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo y en las redes sociales, pues ni se diga. Timochenko, candidato a la presidencia, ¿usted cómo lo ve? María Alejandra, pienso que en este momento hay que entender bien cuál es el objetivo y cuál es el plan de las FARC. Las FARC están más interesadas en posicionarse fuerte en el Congreso porque sabe que ahí es donde se hacen las leyes y donde se puede implementar todo lo que le impusieron a los delegados del gobierno de Santos en Cuba. Entonces, esta candidatura de Timochenko se trata más bien de una actitud mediática porque saben que no van a ganar, pero sí les coadyuva a su objetivo de copar muchos espacios en la legislatura, que es donde les interesa ganar para lograr sus objetivos. Pero fíjese una cosa, entre las cosas, lo que se pudiera preguntar la gente es, ¿cómo aspiran a la presidencia y a escaños en el Senado sin someterse a la justicia, en este caso, según el acuerdo de paz, a la justicia especial? Es que es parte de la estrategia de las FARC, María Alejandra, y la forma como han impuesto lo que han querido. En este momento, ellos saben que la justicia especial para la paz está hecha es para legitimarlos y no para condenarlos ni para juzgarlos. Y están buscando legitimar todo su accionar terrorista, responsabilizar al Estado y a terceros y a las fuerzas militares de los que ellos hicieron. Y, por ejemplo, cuando vino el Papa, tuvieron el descaro de decir que ellos son víctimas y no victimarios. Y a lo largo de las conversaciones en Cuba dijeron lo mismo y están haciendo lo que impusieron en Cuba. Y como saben de la debilidad del gobierno Santos y de la debilidad de los partidos políticos en Colombia, que ayer marcaron el 89% de impopularidad, pues juegan con todas esas circunstancias para seguir avanzando en su objetivo, que es el socialismo del siglo XXI. Por eso hablan de un gobierno de transición. Pero claro, en la materia legal, por ejemplo, si el Congreso no ha terminado de tramitar el acto legislativo que fija las reglas de juego de la Justicia Especial para la Paz, pueden, pues legalmente, pregunto otra vez, nominarse a la presidencia si ni siquiera están las reglas de juego para esta Justicia Especial para la Paz listas? Es que están jugando con la ambigüedad, María Alejandra. Como hay una ambigüedad de parte del gobierno y de parte de la misma dirigencia política que está más afanada en buscar sus prebendas en las próximas elecciones que en lo que se debe resolver con las FARC, no le dan trascendencia a esto y las mismas cortes son ambiguas, la fiscalía también es ambigua, el gobierno es ambiguo y ellos están aprovechando esa ambigüedad. Las FARC tienen la habilidad de utilizar esa ambigüedad y si les preguntan que si van a responder ante la justicia y que si van a reparar las víctimas, siempre responden lo mismo, que las víctimas están en el centro del problema, que la JEP no dice que no pueden hacer política, que si llegan a hacer política los que tienen que responder son otros. Es decir, están utilizando esa ambigüedad y siguen dándole vuelta al país. Lo grave de todo esto es que siguen inmersas en el narcotráfico, tienen unas supuestas disidencias y con ese dinero del narcotráfico sí pueden financiar a los aliados que han sido históricos y tradicionales para avanzar en el programa del socialismo del siglo XXI. Quizás Timochenko, como usted me está diciendo, no tendrá posibilidades para las próximas elecciones de 2018, pero puede tenerlas más adelante brevemente, que se me termine el tiempo. No las puede tener porque a ellos no les interesa poner a Timochenko, les interesa un gobierno de transición, María Alejandra. Bueno, pues muchísimas gracias, estaremos atentos a lo que pasa en Colombia, por supuesto. Gracias por su tiempo, coronel retirado Luis Alberto Villamarín, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Que tenga buen día. Con mucho gusto, María Alejandra.